Bueno, en esta ocasión tenemos que resolver un algoritmo de estructura secuencial el cual sume los primeros cualesquiera números naturales. Para la resolución de este algoritmo tenemos que plantear 5 fases. Fase 1. Definición del problema. Sumar los primeros cualesquiera n números naturales. Fase número 2. Análisis del problema. Como entrada tenemos cantidad números de los primeros números naturales que el usuario quiere sumar. Como salida tenemos número suma, que es el resultado o lo que se espera de este algoritmo. Fase número 3. Selección de la mejor alternativa. En la primera alternativa tenemos cantidad números más 1, el resultado lo vamos a dividir entre 2, y el resultado de la división lo vamos a multiplicar por cantidad números. Como alternativa número 2 tenemos cantidad números más 1 por cantidad números y el resultado entre 2. Recordemos que primero se hacen los paréntesis según el orden jerárquico, luego se haría la multiplicación y al final la división. Como alternativa número 3 tenemos cantidad números por cantidad números más el producto de cantidad números por 1. Todo este resultado entre 2. En este algoritmo vamos a usar la alternativa número 2. Fase 4. Diagramación. Esta fase la vamos a realizar en PCInt. Bueno, ahora estamos en PCInt. El primer paso que tenemos que hacer es definir las variables. En este caso tenemos cantidad números y número suma. Como el algoritmo nos pide números naturales, vamos a definir las dos como enteras. Ahora escribimos qué es lo que le va a aparecer al usuario en la consola. Ingrese la cantidad n de los primeros números naturales que desea sumar. Aquí el usuario tiene que ingresar la cantidad de números. Por ejemplo, si el usuario quiere sumar los primeros 50 números naturales, tiene que ingresar 50 y el 50 se guardará dentro de cantidad números. Después de esto, se realiza esta operación. Número suma es igual a la cantidad de números por la cantidad de números más 1 y el resultado entre 2. Entonces, al final, en la consola, gracias al comando escribir, al usuario le va a aparecer la suma de los primeros, cantidad números, que va a ser el número que él ingresó, números naturales es, y le va a aparecer el resultado de la suma. Ahora sigue la fase 4.2, que es la diagramación con el diagrama de flujo. PCInt nos realiza automáticamente el diagrama de flujo. Como pueden ver, es este, que en el primero se definen las variables, en el segundo muestra al usuario el mensaje, aquí lee lo que va a ir dentro de cantidad números, aquí realiza la suma de la fórmula que mencionamos anteriormente y al final imprime el último mensaje que nosotros programamos y se acaba el proceso. Ahora sigue la fase número 5, que es la prueba de escritorio. Bueno, nos encontramos en la fase 5 de la prueba de escritorio. En esta fase tenemos que colocar las variables y la salida, que vendrían siendo los mensajes que la consola nos está mostrando. Primeramente tenemos, ingrese la cantidad n de los primeros números naturales que desea sumar. Aquí tenemos este mensaje, en efecto es lo mismo. Y para el primer ejemplo, que es el caso más difícil, vamos a colocar un 5600 y damos enter. Y antes de mostrarnos el mensaje realizó la operación y a número suma se le asignó este resultado. Entonces, ya después nos va a mostrar este mensaje. La suma de los primeros 5600 números naturales es, y aquí está el resultado. Ahora tenemos que comparar que sea en efecto lo mismo, y sí, nos muestra el mismo mensaje con el mismo valor. Ahora, nos vamos con un caso más sencillo, que vendría siendo, ingrese la cantidad n de los primeros números naturales que desea sumar, vamos a colocar un 5, damos enter, realizó la suma y a número suma se le asignó el valor 15 y nos muestra el mensaje, la suma de los primeros 5 números naturales es 15. En efecto es lo mismo, entonces vamos con pruebas de nivel medio
En este caso vamos a colocar un 100. Y aquí nos dice, ingrese la cantidad n de los primeros números naturales que desea sumar. En cantidad de números vamos a colocar un 100. Ahora damos Enter. Y nos dice, la suma de los primeros 100 números naturales es 5050, que en efecto es este valor. Nos vamos a la siguiente prueba. Ingrese la cantidad n de los primeros números naturales que desea sumar. Vamos a ingresar un 50. Damos Enter. En número suma se guardó 1275. Y nos muestra el mensaje. La suma de los primeros 50 números naturales es 1275. En efecto, es lo mismo. Vamos a la siguiente prueba, a la última. Vamos a colocar un 20. Primeramente nos mostró ingresa la cantidad n de los primeros números naturales que desea sumar. Vamos a colocar un 20, damos Enter. Según la prueba de escritorio, a número suma se le asignó 210 y al final nos muestra la suma de los primeros 20 números naturales es 210. Como vemos, en todas las pruebas nos dio el mismo resultado que en PCInt. Esto quiere decir que nuestro algoritmo funciona correctamente. Y bueno, esto ha sido todo.